En septiembre de 2024 realizamos una entrevista significativa con las encargadas del Museo de los Pioneros, donde nos compartieron la historia de la Casa Parisi en Río Gallegos. Pero en este espacio quiero presentarles unas notas muy importantes que están relacionadas con la documentación oficial de la Casa Parisi, como también de las fotos originales. Estas serán narradas por el personal del Archivo Histórico Municipal de Río Gallegos, que son el señor Jorge Achimón y la señora Janina Reynoso. Bueno, nada, agradecerte por haber venido hasta el Archivo Histórico Municipal de acá de la localidad de Río Gallegos, en donde contamos no solamente con un fondo fotográfico, sino también tenemos un fondo documental, que en este caso es, como te puedo mostrar acá, el expediente original de lo que es la Casa Parisi o Museo de los Pioneros, como quieran llamarlo. En este expediente, lo que podemos, primero te voy a dar un marco, ¿no?, de lo que lleva un expediente para tener idea, que cuenta con una fecha de inicio. Como te mencionaba antes, el expediente este está iniciado por el señor Roque Parisi en el año 1939. Si bien hay un pedido anterior por medio de una carta del señor Roque Parisi que data del 9 de febrero de 1936, el expediente recién arrancó o se inició en el año 1939. El expediente es el número 120.753 y ahí podemos contar con planos catastrales de la ubicación, ¿no?, en este caso de la propiedad o del Museo de los Pioneros, que está citado en el Solar C, Manzana 78 de nuestra ciudad. Como vos decías, acá se resguardan tanto fotografía como material documental. Pero hay una condición: como nosotros somos archivo histórico municipal, para que pueda estar resguardado en este lugar, tienes que contar con mayor de 30 años de antigüedad. O sea, un documento no puede ser nuevo, por decirlo de alguna manera, porque tiene que tener una cantidad de años de antigüedad para que se pueda resguardar recién acá en el archivo histórico. Bien, eso por un lado. Después hay otro archivo que se llama archivo intermedio, y después está lo que es despacho. Despacho lo envía a archivo intermedio hasta los 20 años de antigüedad y después pasa al archivo histórico. Acá lo que se hace en el Archivo Histórico Municipal de Río Gallegos, como en otros archivos, como el Archivo General de la Nación, por ejemplo, se resguardan el edificio cuenta con 4 áreas. 4 áreas. En la primera, que es el área de soporte de papel, donde tenemos todo lo que es documental, como te decía, expedientes, planos, etcétera. Después tenemos otra área que es de audiovisuales, donde se digitaliza videos VHS, UMATIC, para conservarlo y guardarlo y que no se pierdan los audiovisuales. Y tenemos el área de fotografía, que ya seguramente vas a hablar con alguna de las encargadas para que te comente un poco más de lo que es el resguardo fotográfico, ¿no?, de lo que es el área de fotografía acá en el archivo histórico. Y por último, la parte administrativa, que es lo que el corazón del archivo, que lleva y articula con las diferentes áreas para poder mantener funcionando la instalación. Bueno, otro de los requisitos que se pide, que cuando empezamos a manipular ya sea fotografía, expedientes, planos, lo que fuera, trabajo de investigación, utilicemos guantes, ¿sí?, para la conservación, ¿no?, que ya seguramente Janina después va a especificarte bien el trato de cada fotografía, que es muy parecido al trato de los expedientes, ¿no?, para que la transpiración de la mano no pueda contaminar las hojas, que después con el tiempo se deterioran. Bueno, nada, agradecerte por venir acá a conocer el archivo histórico. Estamos en la avenida Constituyente 255 y nuestro trabajo es resguardar, catalogar, conservar todo lo que tenga que ver con la historia de nuestra ciudad. Te voy a dejar también folletitos, ¿no?, que nosotros le repartimos a la comunidad como para que se interioricen un poquito más o puedan tener conocimiento de las funciones
misiones y funciones de nuestro espacio, ¿no? Que sería el Archivo Histórico Municipal. Este es el más moderno, que lo hizo Juan. Y por otro lado tenemos este otro, que es el que teníamos anteriormente, que también, si son parecidos, pero son diferentes. O sea, tienen diferentes explicaciones. Y bueno, y como te decía, con referente a lo que es la Casa Parisi, tiene que ver con la arquitectura pionera, ¿no? Que es un lugar muy preciado a nivel internacional, porque vienen acá a conocer un espacio, un hito histórico de la ciudad de Río Gallegos, que tiene que ver con cómo eran las edificaciones en esa época, ¿no? En 1900, que tiene que ver con la chapa, la madera, la mayoría se diferenciaba por eso. Después, bueno, vinieron otras arquitecturas. Pero bueno, nada, el Museo de los Pioneros es muy rico también en lo que es la historia de Río Gallegos. Ahí podemos ver, bueno, quiénes vivieron, los primeros habitantes de ahí, podemos ver la arquitectura, podemos ver cómo se vivía, porque antes no había baño en la casa, había baños afuera de la casa, había gallineros afuera de la casa, lugar para guardar el carbón afuera de la casa, porque no había calefacción tampoco. Así que, bueno, yo sé que lo visitaste anteriormente. Sí, lo había visitado justamente en el mismo Museo de los Pioneros con las encargadas principales. Eso Sí, correcto. un lindo lugar también para que todos aquellos que puedan ver el video lo vayan a conocer. Sí. Bueno, muchas gracias por darme la posibilidad de mostrar lo que hacemos en el archivo histórico, y te voy a dejar con una chica que es encargada de la parte profesional de lo que es la fotografía, para el resguardo de la fotografía. Más allá de que todo eso, la parte digital también tiene su proceso, ahora estamos modernizándonos y la parte digital se encarga otra persona que tiene que ver con la restauración de la foto. Bueno, yo estoy en la parte de soporte y fotografía del Archivo Histórico Municipal. Un gusto conocerte, Janina. Igualmente. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por lo que tiene que ver sobre el tema del archivo oficial de la fotografía. Bueno, mira, básicamente para preservar las fotografías yo traje algunas cositas acá. ¿Sí? Nosotros para manipular la fotografía, para armarla, para catalogarla y poder resguardarla, básicamente, voy a mostrar acá, ahí lo tenés. Sí. Por lo general utilizamos un par de guantes. Sí. Porque si nosotros no utilizamos guantes, la transpiración de las manos, la oleosidad de los dedos, de la piel, no todos tenemos el mismo pH, lo pasamos a la fotografía y por ende la deterioramos. Entonces, ¿qué utilizamos? Guantes. ¿Qué los podemos comprar en cualquier lugar que venda cosas de medicación, de medicamentos, de suministros, o en una farmacia? Así de sencillo. Porque uno por ahí también, no solamente en un archivo, a veces también sirve como ejemplo para la gente que en su casa quiere guardar o proteger también la fotografía casera, que bueno, a veces las fotos son tan importantes para uno porque tiene un valor, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos Fondo Roy también. Uno cuando dice Fondo Roy, que es la casa de fotografía que era muy conocida acá en Río Gallegos, que ya hoy por hoy no funciona en el lugar físico donde estaba, sí la familia sucede, o sea, sigue haciendo lo mismo, la misma función, pero no en el espacio físico donde se encontraba antes. Pero el Fondo Roy, cuando uno dice, tenemos todas las fotos de Roy, no es así, sino que son fotos que ellos han donado, por ejemplo, de la ciudad, de Río Gallegos. Son muchas postales que han sacado ellos en su momento, ¿no? No solamente habían donado en el mismo Museo de los Pioneros, sino que también donaron en este mismo Acá sí, museo. igual el Museo de los Pioneros es el único museo municipal. Todos los demás museos, que son varios, que existen acá en la ciudad, son provinciales. El único museo municipal es el Museo de los Pioneros o Casa Parisi, que data del año 1989. Se inaugura como museo el 19 de diciembre de 1989 dentro del contexto del aniversario de la ciudad, porque tenemos como fecha de fundación
acta de fundación, todo tiene que ver con todo. El 19 de diciembre es el cumpleaños de Río Gallegos, porque es la fecha de fundación, que es cuando llega el transporte villarino, no sé si lo habrán escuchado, es muy conocido. El transporte villarino es quien trajo los materiales para la construcción de la subprefectura marítima. Por ejemplo, bueno, tan importante es el villarino y como todo tiene que ver con todo, como el 19 de diciembre que se inaugura, el museo se inaugura el 19 de diciembre, dentro del contexto del aniversario de la ciudad. Y es la casa más antigua de Río Gallegos. Si no me equivoco, no quiero equivocarme de fecha, a 1888 más o menos data la casa, pero también es un ejemplar de la arquitectura patagónica, porque los materiales principales son de chapa y madera. Anteriormente el único medio de transporte que llegaba acá era el barco, que los barcos llegaban cada 3, 4 meses. Entonces, si hay algo que los pobladores, los pioneros, en ese momento esperaban con ansias, era un barco, porque el barco traía provisiones, traía alimentos, víveres, los materiales para construir las viviendas, traía pasajeros y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Todo venía por barco, era el único medio, ¿sí? Entonces, una vez que llegaban, por ejemplo, muchas viviendas se pedían por catálogo. No sé si eso lo sabían o por ahí se lo comentaron las chicas en el Museo de los Pioneros. Sí, nos habían comentado sobre el tema de los materiales y de cuando venían de barcos en el puerto de la Ría. Bueno, es un ejemplar, pero típico, el Museo de los Pioneros de lo que es la arquitectura patagónica, y decir qué bien y qué acertados estaban los pioneros, porque fíjense, sin ir más lejos, en la actualidad, esos materiales, con el clima que nosotros tenemos, el viento fundamentalmente, el frío, los crudos inviernos que antes habían, y la casa, pasaron tantos años, aún está en pie, ¿cómo era que realmente esos materiales eran para este tipo de clima? Eso principalmente era una de las cosas que siempre me preguntaba, cómo siguió en pie la casa, aún pasando varios temporales, como se conoce habitualmente en Gallegos, temporales fuertes, y hasta el día de hoy se mantiene intacto. Se mantiene intacto. Sí, se ha modificado con el largo del tiempo, se ha modificado, después ha pasado a mampostería, bueno, y otros tipos de materiales de construcción. Pero lo que sí sabemos que sí es efectiva la chapa y la madera de zinc, sea lisa o sea ondulada. En este segmento hemos revisado la valiosa documentación relacionada con la Casa Parisi. Sin embargo, hay un aspecto muy importante que no pudimos abordar con total precisión y tiene que ver con la restauración de la casa. Por eso tuve el privilegio de entrevistar a una de las guías turísticas y expertas en la historia de la Casa Parisi, que es la señora Marta Sotomayor, conocida cariñosamente como Tita Sotomayor en la comunidad de Río Gallegos. Bueno, así es, estamos en la Casa Parisi, aquí funciona el Museo de los Pioneros, es una casa de principios del siglo pasado, finales del siglo pasado, perdón, y tiene la particularidad de resguardar y conservar elementos de antiguos vecinos. En los últimos años de la vivienda, en funcionamiento de vivienda, estuvo la familia Parisi, que permaneció en la vivienda por 30 años. Entonces, se rescata la memoria colectiva de Río Gallegos, del pueblo, que identificaba esta casa como la casa de la India, la casa de Parisi. Pero esto sucede recién en el año 2005. Los primeros inicios que se da de la apertura del Museo de los Pioneros va a suceder en el año 1989, pero ya el intendente Nassau en el año 79 le había comunicado a los Parisi la intención de preservar el inmueble. Porque ya en ese momento empezaba la comunidad como a darle valor a aquellas cosas que ya habían trascendido en años, ¿no? Nosotros somos una ciudad muy joven, vamos a cumplir 139 años, pasamos nuestro primer centenario, entonces ahí también como que empieza la comunidad y el municipio a intentar preservar
las cosas de los primeros migrantes llegados de Europa. Y estos migrantes llegados de Europa venían con sus útiles, sus objetos, venían con sus costumbres, sus usos, y de los primeros de ellos van a ser británicos, los Halliday, los Rudd, son de las primeras familias que se van a asentar frente a la costa norte, ¿no?, del río Gallegos. Lo hacen viniendo desde Malvinas. Bueno, lo cierto es que a la hora de poner en valor la vivienda como Museo de los Pioneros, se le encomienda la tarea a Joaquín García, porque era jefe de ornamentaciones del municipio. En un primer momento esta casa, el Museo de los Pioneros, va a pertenecer a las ornamentaciones de la MUNI. Joaquín hace un trabajo muy fino en el rescate y la recuperación de la identidad de la arquitectura que teníamos en el pueblo, que está relacionada directamente justamente a la cuestión británica, a la europea. Como Joaquín también es hijo de migrantes, en este caso españoles, conocía mucho a la comunidad, a los vecinos más antiguos, tenía buena relación y también tenía un exquisito gusto a la decoración. De hecho, su casa misma parece un museo también. Así que a él se le encomendó la tarea. En este pequeño folleto que tenemos acá, se le entregó a la comunidad cuando la casa se va a inaugurar, ¿sí? Y acá la doctora Kirchner justamente agradece especialmente a Joaquín, pero en la figura de Joaquín, en nombre a todos los empleados que habían colaborado, porque fue un trabajo de estructuración muy grande. Como vos mencionaste también, el arquitecto Bentivolio, que lamentablemente hoy ya no está con nosotros, inclusive hasta no hace muchos años sostenía que la casa era de Oregón y que podría haber venido de Estados Unidos. Lo que tiene la Casa Parisi que aún hoy nos sigue disparando intrigas, proponiéndonos nuevas investigaciones, nos permite tener la curiosidad que traen los visitantes y que nosotros acá como guías investigadores evacuamos. Preparé esto, justamente estas son las primeras fichitas de testimonios que les va a hacer la señora Mirna Gallar, también inmigrante, hija de migrantes, cuando van a abrir la casa, ¿no? Y en estas fichitas de testimonios vos tenés, por ejemplo, detallado que parte de la casa, que son estas partes de la galería, la casa, vamos a ver acá una foto que creo que ya tuviste la oportunidad de ver, la casa estaba bastante deteriorada. Sí. Los Parisi aún así la habitaban de esta manera. Entonces le va a faltar muchas partes a la casa. ¿Qué es lo que hace Joaquín? Con buen tino recurre a los Halliday, de Estancia a los Pozos, y ellos le van a entregar a Joaquín maderas, tirantes originales de la casa que ellos tenían, que es tan antigua como esta casa en Hill Station o Los Pozos. De esa manera Joaquín logra parchar o restaurar, ir completando con partes de madera original. Pero mucho de la otra madera, algunas quedaron originales y otras no. También, como te decía, en esta nota del diario se ve claramente cómo la familia Parisi ya en el año 79 es anoticiada de que su casa se va a poner en valor. Pero esto va a suceder realmente el convenio en la intendencia de Zepernik, año 1989. Era un año electoral, que es una de las fotos que exponemos, que ahí tenemos a quien fuera el intendente de la ciudad, Freddy Martínez, pero en esa ocasión como presidente de la Sociedad de Arquitectos. Se hace un convenio entre la municipalidad, la Sociedad de Arquitectos y la familia Parisi, donde los Parisi se comprometen a entregar el inmueble y la municipalidad les da los terrenos aledaños. Por eso yo comentaba que es uno de los pocos ejemplos de preservación, porque en realidad el privado tiene todo el derecho a vender, a derribar, a construir un edificio más moderno, porque es propiedad privada. ¿Cómo logró hacer la municipalidad? Al no tener los Parisi título de propiedad, porque esta casa fue vendida por Thomas Greenfield y Arthur Fenton. En realidad Thomas Greenfield manda a pedir la casa en una empresa ganadera, luego Fenton se va a casar con la viuda de Thomas Greenfield y la familia Fenton se va a instalar por un tiempo acá en la casa. Luego deciden retirarse ya a la estancia donde vivían.
había un vacío legal. Los Fenton no tenían título de propiedad, los Parisi tampoco lo tenían. Si ves el expediente original, que me comentaste que tuviste oportunidad, Sí. se busca, por todos lados se escriben cartas para que no quede ningún tipo de posibilidad de reclamo. Que todos estén de acuerdo y que se buscara, hasta en Tucumán se mandó correspondencia buscando a Víctor Fenton, que había estado en la provincia, para hacer las cosas de manera más prolija. Bueno, no hubo problema y en Argentina, luego de 30 años, por prescripción, la municipalidad puede otorgar el título. De esa manera, es un poco imaginario, ¿no? Se le entrega título a los Parisi, pero los Parisi habían arreglado entregarle a la municipalidad el inmueble. Y de esa manera se puede abrir a la comunidad. Así que es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque recordemos que la casa Parisi, estaban los Parisi hace 30 años, pero a quienes iban a homenajear eran a los que habían venido de otro lado, no a ellos. Entonces en el año 2005 hay toda una reconstrucción también y una repropuesta de lo que se estaba planteando. Y ahí es donde se pone en valor también la parte tehuelche de la casa. A modo de comentario y sugerencia, ¿le gustaría agregar un dato más, un dato muy importante para que tanto la comunidad como para los que no son de Santa Cruz puedan saber o quieren saber de la Casa Parisi? Sí, si la miramos desde afuera y vemos los planos originales, es una casa que sale de la línea municipal, ¿sí? Entonces esto nos está hablando de que la casa está instalada antes del trazado de Río Gallegos, que no estaba, y eso nos da la datación de la vivienda. Mira este plano, este es un plano de 1889 y el diseño es de 1900, ¿sí? Acá ya aparece la casa Parisi y aparece bajo el título de Greenshire. Esto nos certifica que la casa fue pedida por Greenshire y Ridman. Y en este inspección, fíjate, es manzana C4, esto es el registro de las manzanas, de la manzana 78, que es donde estamos. Describen en 1889 que la casa no respeta los límites municipales y ya la describe con una caballeriza y que el que reside, el ocupante, que es Fenton. Esto nos confirma que Fenton efectivamente vivió en la casa. Y después los Parisi van a venir a vivir, primero la alquilan y después ya no queda ninguna empresa responsable y quedan como ocupas de la casa. Pero una familia en constante intercambio con la comunidad, inclusive con los paisanos tehuelches que se acercaban, es muy recordada por eso. Así que es una casa que es, la verdad, es un ícono para toda la comunidad como disparador, tanto de la migración como el pueblo tehuelche y la actualidad. La actualidad también es muy importante. Nosotros recibimos mucho turismo, pero también recibimos en los colegios, que vienen por la historia del tehuelche, por la historia del poblamiento, por la arquitectura. Así que bueno, esperemos que tengamos mucha casa Parisi todavía para dar. Sí, yo estoy muy seguro que va a ser así. Así que muchísimas gracias, señora Marta, por toda la información que nos ha brindado y sobre todo por compartir todo lo que necesitábamos saber y para que gran parte de lo que es el país sepa de la historia y la importante trascendencia que tiene la casa. Bueno, muchas gracias a vos. Muchísimas gracias. Así que esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y una vez más nos veremos en la próxima.